El ser humano va a comprender al raquis con sus primos los grandes monos. Hoy les explicaré un poco sobre el raquis en conjunto, pero para esto debemos entender qué es el raquis. El raquis es un eje mantenido en una posición simétrica y en conjunto lo podemos considerar como el mástil de un navío. Sin embargo, van a existir en cada nivel tanto tensores ligamentosos como musculares. Estos van a unir al mástil a la base de implantación, que en este caso será la pelvis, y en una cintura escapular se puede hallar un segundo sistema de maromas. En la posición simétrica, las tensiones van a tener que estar equilibradas de ambos lados. Sin embargo, esto nos va a dar flexibilidad en el eje raquídeo, que se va a deber por las piezas que van a estar superpuestas y unidas entre sí unas con otras mediante los elementos ligamentosos y musculares. Entonces, de este modo, esta estructura se va a poder deformar y permanecer rígida bajo la influencia de los tensores musculares. Ahora bien, el raquis ya dijimos que es un eje del cuerpo y es también considerado protector del eje nervioso, pero para esto tenemos que entender que la columna vertebral va a ser el pilar central del tronco. En una porción torácica, el raquis se va a tener que mantener en el plano posterior, localizado a un cuarto del espesor del tórax. En una porción cervical, el raquis se va a tener que situar más central en el tercio del espesor del cuello. Ahora bien, en la porción lumbar, el raquis va a tener que estar totalmente central. ¿Por qué? Porque se va a localizar a la mitad del espesor del tronco. Y en una porción cervical, él va a tener que soportar al cráneo y situarse lo más próximo posible al centro de gravedad. Sin embargo, va a existir la porción lumbar en el raquis, que va a tener que soportar entonces todo el peso de la parte superior del tronco. Ahora pasaremos a hablar un poco del sacro. Este va a estar constituido por la fusión de 5 vértebras sacras y se va a integrar en la cintura escapular. Va a estar formado por la soldadura de 4 a 6 pequeñas vértebras coxígeas. Ahora bien, vamos a entender la estructura del cuerpo vertebral. Aquí podemos ver que las alteraciones de osificación del núcleo pulposo va a constituir a la epífisis vertebral o a la enfermedad de Scheuermann. Para entender esto más a fondo tenemos que ver una visión lateral del raquis, donde veremos con facilidad las distintas divisiones funcionales de una vértebra. Aquí va a estar por detrás el arco posterior, que va a sujetar a las apófisis articulares, cuyo apelamiento va a formar columnas de apófisis articular. Estas van a estar constituidas por 2 mesetas de las vértebras adyacentes. Estas van a estar unidas entre sí por el disco intervertebral. Sin embargo, su estructura en el disco va a ser muy característica. ¿Pero por qué? Pues una parte central, en el núcleo pulposo, va a estar la sustancia gelatinosa que va a derivar tanto embriológicamente como histológicamente. Embriológicamente por la cuerda dorsal del embrión e histológicamente va a tener fibras colágenas, células de aspecto condrocitario, células conjuntivas y aglomeraciones de células cartilaginosas. Aquí no va a haber ni vasos ni nervios en el interior del núcleo pulposo, que sin embargo va a estar tabicado por tractos fibrosos que van a partir de la periferia en el centro, en contacto con el núcleo pulposo. Estas fibras van a ser casi horizontales. ¿Y qué van a hacer? Pues van a describir a largo trayecto helicoidal de una meseta a otra. Aquí el núcleo pulposo se va a hallar encerrado en un compartimento inextensible entre las mesetas vertebrales, por arriba y por abajo, y el anillo fibroso. Aquí tenemos que entender que el anillo fibroso va a tener un verdadero tejido de fibras que en el individuo joven va a impedir cualquier exteriorización de la sustancia del núcleo pulposo. Aquí podemos entender que se va a estar comprimido entonces por un pequeño compartimento. Muy bien, ahora el núcleo pulposo va a estar comparado a una rótula. ¿Pero por qué? Pues es que hay una situación de carga axial. Aquí se va a distribuir el 75% sobre el núcleo pulposo y el 25% sobre el anillo fibroso. Además, el núcleo pulposo va a distribuir la presión horizontalmente sobre el anillo fibroso. Incluso en ausencia de carga, el núcleo pulposo va a tener que experimentar presión. ¿Por qué? Por su hidrofilia. Entendamos que con la edad el núcleo pulposo va a perder sus propiedades hidrofílicas. Esta presión interna disminuirá y el estado de pretensión va a tender a desaparecer. Esto explica la pérdida de flexibilidad en el raquis senil. Ahora bien, el anillo fibroso y el núcleo pulposo van a formar una pareja funcional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la eficacia va a depender de la integridad de los dos elementos. Aquí, si la presión interna del núcleo pulposo disminuye o si la capacidad de contención del anillo fibroso desaparece, esta pareja funcional va a perder inmediatamente toda la eficacia. Y la migración de agua en el núcleo pulposo va a tener que reposar en la parte central de la meseta vertebral.
Aquí, como podemos ver, gran parte cartilaginosa va a ser con numerosos poros microscópicos. Estos van a comunicarse a partir del núcleo pulposo con el tejido esponjoso. Esto situado bajo la meseta vertebral. Ahora bien, para un individuo normal, esta pérdida de grosor va a estar acumulada sobre la altura total del raquis, que puede alcanzar hasta los 2 centímetros. Sin embargo, en este periodo de descarga hidrofílica del núcleo pulposo va a traer el agua que va a estar retornada en los cuerpos vertebrales hacia el núcleo pulposo. Sin embargo, en el caso del raquis torácico, la localización del núcleo pulposo va a ser la misma, en relación tanto al borde anterior como al borde posterior del disco. Esto va a generar un equilibrio, como si la potencia de los ligamentos posteriores se fueran a traer y crearan que el núcleo pulposo se vaya hacia atrás. Ahora el compartimento del disco intervertebral en los movimientos elementales van a ser dentro del núcleo pulposo, que este va a estar en estado de reposo. Aplastado va a adquirir una forma más esférica, pero no siempre se va a obtener esto. ¿Qué quiere decir? Que se puede imaginar que bajo el efecto de la tensión de fibras centrales del anillo fibroso, la presión interna del núcleo pulposo va a aumentar. Sin embargo, durante movimientos de extensión, la vértebra superior se va a desplazar hacia atrás y el espacio intervertebral disminuirá por atrás y el núcleo pulposo se proyectará hacia adelante. De este modo se va a desplazar hacia las fibras anteriores del anillo fibroso. Esto va a aumentar su tensión y va a tirar de la vértebra superior hacia su posición inicial. Sin embargo, van a aparecer nuevamente mecanismos de autoestabilización. Esto va a ser debido a su acción conjugada de la pareja del núcleo pulposo anillo fibroso. Vamos a entender entonces que el movimiento va a estar asociado a la flexión y a la rotación axial. Esto va a tender a desgarrar el anillo fibroso al mismo tiempo que aumentará su presión, expulsando al núcleo pulposo hacia atrás y a través de las fisuras del anillo fibroso. Se va a crear una rotación automática en donde el raquis durante la inflexión lateral se va a flexionar lateralmente, constatando cómo los cuerpos vertebrales van a girar sobre sí mismos, de modo que su línea media anterior se desviará hacia la convexidad de la curva. Aquí, el fenómeno fisiológico va a ser transitorio. La rotación automática de los cuerpos vertebrales va a ser patológico y se asociará permanentemente a la incurvación del raquis. Esto puede caracterizar a la escoliosis. Considerado en un conjunto entre el sacro y el cráneo, el raquis va a constituir el equivalente de una articulación de 3 grados de libertad. Las amplitudes globales de la flexoextensión del raquis van a ser las siguientes. En el raquis cervical vamos a tener una amplitud. ¿Esta cómo se va a medir? Pues entre la meseta superior de la vértebra torácica y el plano masticatorio. En cuanto a las amplitudes totales del raquis, serán las que establecerán la correspondencia entre las líneas de referencia que se tienen. Por lo tanto, en una flexión total el raquis será de 110 grados, mientras que en una extensión total el raquis es de 140 grados. La cintura pélvica o pelvis constituye el sostén del abdomen y lleva a cabo la unión entre los miembros superiores del tronco. Soporta el conjunto del cuerpo. Esta cavidad no recibe solamente los órganos abdominales, sino en la mujer el útero, que es un órgano de gestación, en el cual se adquiere un espacio y un desarrollo considerable. El sacro es impar y simétrico. Entonces, el bloque vertebral está constituido por la unión de 5 vértebras sacras. La sínfisis púbica es la que une los ambos huesos coxales por delante. La abertura superior de la pelvis es más ancha, más abierta en la mujer que en el hombre. Relacionado con la función de la gestación del parto, el feto está situado por encima de la abertura superior de la pelvis, a través del cual debe pasar y encajarse en una excavación y abrirse camino por una abertura inferior de la pelvis. La estructura mecánica del anillo pélvico está compuesta por 3 piezas. El sacro, que va a estar centrado, simétrico y en forma de cuña, que va a constituir la base del edificio raquídeo y se va a integrar como una clave del arco entre los huesos coxales. Estos se unen por delante a la altura de la sínfisis púbica y cada hueso coxal va a estar articulado por detrás del sacro con 2 partes muy planas, que va a ser la cresta ilíaca por arriba y el agujero obturador por la parte de abajo. Se va a llevar a cabo en el acetábulo, que va a formar el eje de la hélice y va a constituir la cabeza del fémur. La articulación de la cadera, que van a ser las 2 superficies superiores, van a formar un ángulo obtuso y va a estar abierto por delante y con el raquis por detrás en el centro.
La pared posterior de la parte más caudal del abdomen va a ser la pelvis mayor y las dos superficies inferiores van a formar un ángulo obtuso con el sacro por detrás y en el centro la parte inferior de la cavidad pélvica. La pelvis menor va a tener una función de envoltura, sugestión y contención de las vísceras del abdomen. La carilla auricular del sacro va a presentar grandes variaciones morfológicas según el individuo. Cuando las curvas raquídeas están muy acentuadas va a corresponder a un tipo dinámico en donde el sacro es muy horizontal y la carilla auricular muy incurvada y a la par muy cóncava. El sacro está encajado entre dos crestas ilíacas en el plano transversal. De hecho, se puede considerar cada cresta ilíaca como un brazo de palanca, cuyo punto de apoyo es O1 y O2. Se localizan las articulaciones sacroiliacas y cuya resistencia y potencia están situadas en los extremos superiores e inferiores por detrás de los potentes ligamentos sacroiliacos L1 y L2, que representan la resistencia por delante, y la potencia de cada uno de los brazos de estas palancas estarán representados por la sínfisis púbica, desarrollando una fuerza de aproximación de S1 y S2. Las carillas articulares del hueso coxal, o sea, estas, están situadas en la parte posterior superior de la cara interna del hueso ilíaco y que constituyen una parte de la abertura superior de la pelvis. La superficie de la articulación de la ala sacra B, cuyos bordes se superponen en la carilla articular del hueso coxal y cuya superficie tiene conformación inversa, se ubican en la línea axial bordeada por dos crestas alargadas. El conjunto va a estar incurvado siguiendo un arco de círculo cuyo centro se localiza a la altura del primer tubérculo sacro, en el que se insertan potentes ligamentos de la articulación. Bueno, voy a mencionar a los ligamentos de la articulación sacroiliaca. En una visión posterior de la pelvis, pues vamos a poder observar por una parte los ligamentos iliolumbares. Van a estar representados aquí en esta imagen con números y pues los números van a ser estos ligamentos. Por ejemplo, el número 1 va a estar representado o va a representar al haz superior del ligamento iliolumbar. El número 2 va a representar al haz inferior del ligamento iliolumbar. En el lado derecho de la figura pues se van a distinguir el plano medio de los ligamentos iliosacros. Y bueno, el ligamento iliotransverso sacro va a ser representado por el número 3. Los ligamentos iliotransversos conjugados van a estar representados por el número 4. Descritos por Farabeo, divergen de la extrema posterior de la cresta ilíaca y terminan en los tubérculos conjugados. El primer ligamento iliotransverso conjugado se extiende desde la tuberosidad ilíaca, situada por detrás del vértice de la pirámide, al primer tubérculo conjugado. El segundo ligamento iliotransverso conjugado es el de Saglas, que se fija en el segundo tubérculo conjugado. Los ligamentos iliotransversos conjugados, tercero y cuarto, se extienden desde la espina ilíaca posterior a los tubérculos conjugados del tercero y cuarto. En el lado izquierdo está representado el plano ligamentoso superficial, que sería el 5, y que es un abanico fibroso que se extiende desde el borde superior del hueso ilíaco hasta las tuberosidades posterior internas. Y el ligamento sacroespinoso, que sería representado por el número 6, que es oblicuo hacia arriba y hacia adentro y hacia atrás. Entonces se extiende desde la espina ciática hasta el borde lateral del sacro y del coxis. El ligamento sacrotuberoso, que sería el 7, que es transversamente, que atraviesa oblicuamente a la cara posterior del precedente. Entonces pues se inserta por arriba y a lo largo de una línea que va desde el borde posterior hasta el hueso ilíaco y a las primeras vértebras coxígeas. En la nutación y en la contranutación vamos a tener que el sacro gira en torno al eje, representado por la cruz negra y constituido por los ligamentos sacroiliacos interóseos, de tal modo que en el promontorio se desplaza hacia abajo y hacia adelante, C2, y el vértice del sacro y el extremo del coxis se desplazan hacia atrás, sería el D2. En el transcurso de este movimiento de báscula
que podría compararse como un saludo. Entonces, bueno, respecto a los desplazamientos inversos, pues el sacro va a pivotar en torno al ligamento sacroiliaco interóseo, se endereza de modo que el promontorio se desplaza hacia arriba y hacia atrás, S1, y el extremo inferior del sacro y del vértice inferior del coxis se desplazan hacia abajo y hacia adelante, o sea, el DED 1. En cuanto a las teorías sobre esto, pues tenemos primero a la de Farabeuf, que habla sobre cómo se describe el movimiento de la báscula R del sacro que se efectúa en torno al eje constituido por el ligamento axial. El desplazamiento es angular y el promontorio se desplaza hacia abajo y hacia adelante en forma de un arco de círculo de centro. En la teoría de Bonaire, el movimiento de basculación de báscula, el sacro se efectúa en torno a un eje que pasa por un tubérculo de Bonaire en la unión de dos segmentos de la articulación sacra. El centro de este movimiento angular R báscula el sacro, pues es articular. Entonces, los estudios de Weissel dicen que permite proponer otras dos teorías, la teoría de traslación pura T, según la cual el sacro se deslizaría a lo largo del eje de la porción inferior de la aurícula. El raquis lumbar va a reposar sobre el zócalo de la pelvis. Aquí se va a articular con el sacro. Sin embargo, van a existir distintos tipos de ángulos, como el ángulo sacro, que estará constituido por la inclinación de la meseta superior de la primera vértebra sacra. Esta va a tener un valor de 30 grados. El segundo va a ser el ángulo lumbosacro. Este va a estar formado entre el eje de la quinta vértebra lumbar y el eje del sacro. Tendría un valor medio de 140 grados. Y el ángulo de inclinación de la pelvis, este tendría un valor medio de 60 grados. Esta distancia va a ser nula si es que la vertical se confunde con una cuerda de lordosis lumbar, o positiva si el raquis lumbar se desplaza hacia atrás. También puede ser negativa si el raquis lumbar se desplaza hacia adelante. Constituirá a las vértebras lumbares dentro del pedículo, una porción ósea corta que unirá al arco posterior del cuerpo vertebral y se implantará en el área posterior del mismo. Sin embargo, la apófisis articular inferior se desprenderá del borde inferior del área posterior. Este va a estar próximo a la unión de la lámina espinosa. La vértebra lumbar va a ser de tipo rearmada. Esto quiere decir que la quinta vértebra lumbar va a poseer un cuerpo vertebral más alto por delante que por detrás, que va a formar un trapecio de base mayor en su parte anterior. Aquí se va a separar verticalmente dos vértebras lumbares entre sí, entendiéndola como apófisis articular inferior. Se va a poder encajar por dentro y por detrás de las apófisis articulares superiores a la vértebra inferior, y cada vértebra lumbar va a estabilizar. Ahora hablaremos sobre el sistema ligamentoso. En un corte sagital podremos distinguir claramente dos sistemas ligamentosos. El primero va a constar del ligamento longitudinal anterior. Este es una larga cinta espesa que se extiende desde la apófisis basilar del occipital al sacro. El segundo será el ligamento longitudinal. Hablaremos de este. Es el posterior y constituirá una cinta que se extiende desde la apófisis basilar hasta el canal sacro. El ligamento no va a tener ninguna inserción en la cara posterior del cuerpo vertebral. En el arco posterior va a tener una unión garantizada por ligamentos segmentarios. Aquí cada lámina estaría unida a la siguiente por un ligamento espeso, muy resistente y de coloración amarilla. Este se conoce como el ligamento amarillo. Este estaría por abajo y se insertaría en el borde superior de la lámina subyacente y por arriba en la cara interna de la lámina contigua superior. Entre la segunda y la tercera vértebra podremos ver que se reseca el ligamento por completo y se puede observar la cápsula y el ligamento anterointerno de la articulación cigapofisaria de la apófisis espinosa entre los dos arcos vertebrales. La flexoextensión e inflexión. Aquí el movimiento de inflexión del cuerpo vertebral va a hacer que la vértebra suprayacente se incline y se deslice ligeramente
hacia adelante. El disco intervertebral tomaría la base de la parte posterior y el núcleo pulposo se iría desplazando hacia atrás. El disco intervertebral se haría más delgado en su parte posterior y se ensancharía en su parte anterior. En cambio, el ligamento longitudinal posterior se distendería y se constataría simultáneamente como las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior. El movimiento de extensión quedaría limitado por los topes óseos del arco. Durante el movimiento de inflexión lateral, el cuerpo de la vértebra suprayacente se inclinaría hacia el lado de la concavidad de la inflexión y el disco se formaría cuneiforme y más grueso en el lado de la convexidad. El ligamento intertransverso del lado de la convexidad también se tensaría y se distendería del lado de la concavidad. Rotación. En las vértebras lumbares superiores va a existir en el centro un cilindro que se localiza casi inmediatamente por detrás de la línea que va a unir el borde posterior de las apófisis articulares. Ahora bien, la charnela lumbosacra y la espondiolistesis. Para entender esto, la charnela lumbosacra va a constituir un punto débil en el edificio raquídeo. La salida de la unión del arco posterior va a impedir el deslizamiento. Esto va a hacer que resistan ambos lados. Como el arco posterior ya no queda retenido por detrás en las apófisis articulares superiores del sacro, el cuerpo vertebral lo que va a hacer deslizarse hacia abajo y hacia adelante, provocando una espondilolistesis. Ahora, en una visión anterior de la charnela lumbosacra, a las dos últimas vértebras lumbares van a estar unidas por los ligamentos iliolumbares. Esto quiere decir que va a haber una sacro vertical que se dirige ligeramente hacia adelante y va a finalizar en la parte anterior de la articulación sacroiliaca. La movilidad en la charnela lumbosacra va a estar muy limitada, va a estar en la potencia de los ligamentos iliolumbares. Ok, entonces, hablemos de las amplitudes de la flexoextensión en el raquis lumbar. Esto se dice que varían según el individuo y la edad. De este modo podemos concluir que el raquis lumbar inferior va a ser mucho más móvil en un plano de la flexoextensión que el raquis lumbar superior. Sin embargo, va a existir una movilidad del raquis lumbar que decrecerá con la edad. La flexión lateral permanece relativamente estable, con unos 30 grados, pero esto descenderá después con la edad a 20 grados. La amplitud total de la inflexión entre la derecha y la izquierda sería de 60 grados. Esto sería casi igual a la amplitud total de la flexoextensión del raquis lumbar. 7 grados en la juventud, que disminuiría rápidamente de 2 a 1 e incluso 0 grados en la edad avanzada. La posición de sedestación nos daría amplitudes más limitadas. Aquí se puede ver que la pelvis tendría que estar inmovilizada y con facilidad cuando las articulaciones de las caderas estén flexionadas. Para su totalidad, el raquis lumbar solo tendría 10 grados, lo que correspondería a 5 grados cada lado. Tendría que alcanzar una totalidad de amplitud de 85 grados, por lo tanto 37 grados tendría cada lado. Visto de perfil, presentaría una curva con concavidad posterior que estaría denominada como lordosis lumbar. Para compensar esta inflexión lumbar, el raquis torácico tendría que adoptar una curva de concavidad opuesta. Al final de la flexión, el raquis tendría que estabilizarse únicamente por la acción pasiva de los ligamentos raquídeos, cuya anteversión retendría a los isquiotibiales, y las posiciones en sedestación. Todo el cuerpo tendría que reposar únicamente sobre los isquiones, y aquí la pelvis tendría que estar en un equilibrio inestable. Y ahí existe la hiperlordosis. El raquis torácico es el segmento raquídeo o que está situado entre el raquis lumbar y el raquis cervical. Contrariamente a la apariencia, el raquis torácico es más móvil en el sentido de la rotación que, por ejemplo, el raquis lumbar. La vértebra torácica tipo es una
En una visión desarmada, por así decirlo, se puede reconocer en el cuerpo vertebral uno, cuyo diámetro transversal es casi igual al diámetro anteroposterior. En la parte posterior lateral del cuerpo vertebral se implantan los dos pedículos, que es el 2 y el 3, y la carilla articular costal superior sobrepasa con frecuencia la raíz del pedículo. Por detrás del mismo se implantan las láminas vertebrales 4 y 5, que constituyen la mayor parte de los arcos posteriores. La parte inferior de las láminas, siempre cerca del pedículo, se van a implantar las apófisis articulares inferiores, de las que solo se puede apreciar aquí la apófisis derecha, que está representada por el número 8. Presentan en su cara anterior una carilla articular oval y plana y ligeramente cóncava, que se orienta transversalmente hacia adelante y ligeramente pues hacia abajo y hacia dentro, o sea, hacia abajo y hacia adentro. Estas carillas articulan con las carillas superiores de la vértebra subyacente para formar así la articulación cigoapofisiaria. Y bueno, la asociación de todos estos segmentos o elementos forma la primera vértebra torácica tipo. Y bueno, finalmente tenemos a la última vértebra torácica o duodécima vértebra torácica, que pues tenemos que es una vértebra de transición con el raquis lumbar y que presenta algunas particularidades. En primer lugar, pues su cuerpo vertebral solo posee dos carillas costales situadas en la parte posterolateral de la meseta superior, para la cabeza de la duodécima costilla. En segundo lugar, pues tenemos que si las apófisis articulares superiores están orientadas como todas las vértebras torácicas, que están hacia arriba y hacia afuera, pues las carillas articulares inferiores deben corresponder a las carillas superiores de la primera vértebra lumbar. Entonces, pues simultáneamente el disco intervertebral se aplasta por detrás y se ensancha por delante, como en el caso del raquis lumbar, y pues que proyecta el núcleo pulposo hacia adelante. Continuando con el tema de flexoextensión e inflexión lateral del raquis torácico, pues vamos a tener que el movimiento de extensión entre las dos vértebras torácicas se acompaña de una inclinación hacia atrás del cuerpo vertebral de la vértebra superior. Simultáneamente, el disco intervertebral se aplasta por atrás y se ensancha por delante, como en el caso del raquis lumbar, que se proyecta el núcleo pulposo hacia adelante. La limitación de este movimiento de extensión viene determinada por el tope de las apófisis articulares 1 y de las apófisis espinosas, que es el 2, las cuales son muy inclinadas hacia abajo y hacia atrás y pues están prácticamente en contacto por la otra parte, que es el ligamento longitudinal anterior, que se tensa, mientras que el ligamento longitudinal posterior, los ligamentos amarillos y los ligamentos interespinosos se distienden. Por el contrario, pues en el movimiento de la flexión entre las dos vértebras torácicas, pues se acompaña de una apertura posterior del espacio intervertebral con desplazamientos del núcleo hacia atrás. Entonces, pues estas superficies articulares de las apófisis articulares pues se van a deslizar esta vez hacia arriba y las apófisis inferiores de las vértebras superiores pues se tienen que desbordar hacia arriba de las apófisis superiores de la vértebra inferior. El movimiento de flexión pues va a quedar limitado por la tensión del ligamento interespinoso
de los ligamentos amarillos, de la cápsula de las articulaciones iguapoficiarias y del ligamento longitudinal posterior. Y pues bueno, en cambio el ligamento longitudinal anterior pues va a quedar distendido. Hablando del movimiento de inclinación pues de las dos vértebras torácicas, pues se acompaña de un deslizamiento diferenciado en las articulaciones ciguapoficiarias. En el lado de la convexidad las carillas se deslizan como en la flexión, es decir, hacia arriba, y en el lado de la concavidad pues las carillas se deslizan como en la extensión, es decir, hacia abajo. Y pues se da la limitación de este movimiento, pues viene acompañado de una parte del tope óseo de las apófisis articulares del lado de la concavidad y por otra parte la tensión de los ligamentos amarillos o intertransversos del lado de la convexidad. Bueno, en cuanto a la rotación axial del raquis torácico, pues difiere bastante de la rotación en el raquis lumbar. Sin embargo, esta rotación todavía sería mayor si la columna torácica no estuviese estrechamente unida al tórax óseo. La rotación de una vértebra se va a acompañar pues de la deformación del par de costillas asociadas a la misma gracias a la elasticidad costal y de todos los cartílagos. Entonces, las deformaciones pues son estas, ¿no? La acentuación de la concavidad costal en la rotación y disminución de la concavidad costal en el lado opuesto y la acentuación de la concavidad condrocostal el lado opuesto de la rotación y la disminución de la concavidad condrocostal en el lado de la rotación. Entonces, por consiguiente, en el transcurso de este movimiento, el esternón está sometido a fuerzas de cizallamiento y tiende a dirigirse oblicuamente a la parte de abajo para seguir la rotación de los cuerpos vertebrales. Hablando de las articulaciones costovertebrales, tenemos que en cada segmento del raquis torácico contamos con un par de costillas que se articula con las vértebras mediante dos articulaciones por costilla, que sería la articulación costovertebral entre la cabeza costal y el disco intervertebral de los cuerpos vertebrales y la articulación costotransversa entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa de la vértebra subyacente. Como tal, en la articulación costovertebral tenemos que es una doble artrodia porque pues está constituida por un lado vertebral y por dos carillas costales, una en el borde superior de la vértebra inferior y la otra en el borde inferior de la vértebra superior. Forman entre sí un ángulo diedro perfectamente visible en el corte cuyo fondo estaba ocupado por un anillo fibroso del disco intervertebral. Las superficies correspondientes de la cabeza costal pues son ligeramente convexas y forman entre sí un ángulo diedro que encaja con exactitud en las carillas vertebrales. Luego con la articulación costovertebral pues está reforzada por un ligamento radiado en el que se distinguen tres haces, una superior y una inferior que se insertan en el cuerpo de las vértebras adyacentes y unas medio que se inserta en el anillo fibroso del disco intervertebral. La articulación costotransversa pues también es una artrodia que está constituida por dos carillas ovaladas, una en el vértice de la apófisis transversa y la otra en la tuberosidad costal. Esta articulación se complementan por una cápsula, pero sobre todo se refuerzan por tres ligamentos costotransversos, que sería el ligamento costotransverso interóseo, el ligamento costotransverso posterior y el ligamento costotransverso superior. En cuanto a los movimientos de las costillas en torno a las articulaciones costovertebrales, tenemos que le sirve de charnela a la costilla que quede literalmente suspendida del raquis por dos puntos, O y O'. En las costillas inferiores, el eje 20' se aproxima al plano sagital y en consecuencia conlleva un aumento del diámetro transversal del tórax. Entonces el movimiento de elevación de las costillas pues conlleva a un aumento bastante acentuado del diámetro antero-posterior del tórax en la zona AP. Entonces cuando el extremo anterior de la costilla se eleva a una altura A, describe un arco de círculo que le desplaza hacia adelante una longitud.
Y pues básicamente se puede concluir que durante la elevación de las costillas pues se produce un aumento del diámetro anteroposterior del tórax superior, en la parte media del tórax, en el eje de las articulaciones costovertebrales que se localizan aproximadamente a una dirección oblicua de 45 grados, y un aumento del diámetro que se produce tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior. En cuanto al movimiento de los cartílagos costales y del esternón, tenemos que hasta el momento se ha considerado únicamente el movimiento de las costillas en torno a las articulaciones costovertebrales y costotransversas. Pero también pues se debe tener en cuenta los movimientos pues de las costillas con respecto al esternón y a los cartílagos costales. Simultáneamente el esternón pues se eleva y el cartílago costal toma una dirección más horizontal, formando un ángulo AG con su posición inicial. Este movimiento angular del cartílago costal con respecto al esternón pues se lleva a cabo en la articulación condroesternal. Y pasando a las deformaciones del tórax durante la inspiración, en el plano sagital durante la inspiración, pues tenemos que la primera costilla móvil alrededor de su articulación costovertebral 0 pues se eleva, y su extremo anterior se describe como un arco de círculo AA. Esta elevación de la primera costilla pues produce una elevación del esternón, el cual pasa de la posición AB a la posición A'B'. En este momento pues el esternón no está exactamente en paralelo a sí mismo, ya que como se ha podido ver pues con anterioridad, en la parte superior del tórax el diámetro anteroposterior pues aumentaba más en la parte inferior y pues ya como final tenemos a la 10ª costilla, pues también se efectúa un movimiento de elevación en torno a su centro, y su extremo anterior pues se describe como un arco de círculo CC. Y pues en este movimiento la 10ª costilla y el esternón y el 10º cartílago costal pasa de una posición CB a la posición C'B'. Pues la permanencia aproximadamente paralelo a sí mismo. Esto determina pues por una parte el aumento del ángulo C' de un valor equivalente al ángulo C, y pues igual un ángulo de elevación de la 10ª costilla. Los volúmenes respiratorios. Acerca de estos volúmenes respiratorios se les denomina volúmenes respiratorios o volúmenes pulmonares a aquellas cantidades de aire puestas en movimiento durante las distintas fases de respiración. Y los diferentes tipos respiratorios. Pues se ha creído conveniente esquematizar estos diferentes volúmenes en los pliegues de un acordeón, pues que permite compararlos entre sí. Durante la respiración tranquila, en reposo, los volúmenes respiratorios se definen de la siguiente manera. El aire movilizado entre una expiración y una inspiración normales representa el volumen de corriente, que es aproximadamente pues medio litro. En el gráfico de la imagen que va a aparecer por aquí, pues está representado la amplitud de la respiración en reposo. Es una tira azulada que contiene las oscilaciones del espirograma. Va a aparecer la imagen. Pues si se prolonga una inspiración normal por una inspiración forzada, pues penetra los pulmones una cantidad adicional de aire que pues representa el volumen de reserva inspiratoria, 1,5 litros. La suma de estos volúmenes de reserva inspiratoria del volumen de corriente pues constituyen la capacidad inspiratoria, que son 2 litros. Y bueno, ya, durante el esfuerzo, los diferentes volúmenes se representan de forma distinta en la capacidad pulmonar total. El único que no varía es el volumen residual, pues ya que se trata de un aire imposible de expulsar. Sean cuales sean las fuerzas y la intensidad de los movimientos respiratorios, no se va a sacar. Sin embargo, pues a medida que se acelera la frecuencia respiratoria, se produce en primer lugar un aumento del volumen de corriente hasta un máximo, y pues a continuación, como la frecuencia respiratoria continua va aumentando, el volumen de corriente pues tiende a descender ligeramente y se denomina débito ventilatorio o al producto
de la frecuencia respiratoria por el volumen de corriente. Bueno, acerca de la mecánica ventilatoria, pues va a diferir de la edad y el sexo, porque en la mujer la respiración es de tipo costal superior. Su amplitud máxima se localiza en la parte superior del tórax por el aumento del diámetro anteroposterior. En el hombre, la respiración es de tipo mixta, costal superior e inferior. Y en el niño es de tipo abdominal, mientras que en la del anciano, el adulto mayor, pues las condiciones respiratorias se modifican por la cifosis torácica. Pues para entender esta fisiopatología es necesario tomar el símil de farolillo, que en este experimento denominado de pensamiento, el tórax está representado por un farolillo suspendido por un lado mediante una viga rígida y rectilínea que representa el raquis torácico. Igual las imágenes van a estar apareciendo aquí. La inspiración se consigue mediante la tracción del círculo superior del farolillo. La lleva a cabo los músculos escalenos y los músculos esternocleidomastoideos, y pues simultáneamente el fondo del farolillo se desplaza hacia abajo. Se trata de la contracción del diafragma D, y bajo estas dos acciones el volumen del farolillo aumenta y el aire penetra en el interior. Y pues si se suelta la tracción sobre el círculo superior y sobre el fondo, pues el farolillo se hunde a lo largo de la viga rígida, pues que representa el raquis. Muy bien, ahora les voy a explicar el raquis cervical. Este va a ser el segmento más móvil del raquis, pero también va a ser el más frágil. El raquis cervical superior va a ser nominado raquis suboccipital. Este va a contener a la primera vértebra cervical o al atlas y a la segunda vértebra cervical o al axis. Estas piezas van a ser esqueléticamente unidas entre sí con el hueso occipital por una cadena articular con 3 ejes y 3 grados de libertad. Sin embargo, el raquis cervical inferior se va a extender desde la meseta inferior hasta el axis de la meseta superior de la primera vértebra torácica. Aquí las articulaciones del raquis cervical inferior van a poseer 2 tipos de movimientos. El primer movimiento de flexoextensión y el segundo movimiento mixto o de inclinación-rotación. Pero no van a ser movimientos puros ni de inclinación ni de rotación. Funcionalmente, estos dos segmentos simplemente se van a complementar entre sí para realizar movimientos puros de rotación, de inclinación o de flexoextensión de la cabeza. Bien, ahora explicaré las articulaciones atlantoaxiales. Aquí estarán en el arco anterior del atlas. Van a tener una cara posterior, una carilla cartilaginosa ovalada. Esta se articulará con la apófisis odontoides del axis. Sin embargo, tendrán un arco posterior constituido por 2 estrechas láminas oblicuas. Estas estarán hacia atrás y hacia adentro. La apófisis espinosa se va a conformar por 2 tubérculos, unas carillas cartilaginosas que van a estar orientadas hacia abajo y hacia adelante. Estas se tendrán que articular con las carillas superiores de la tercera vértebra cervical. Presentarán un orificio vertical por el que va a ascender la arteria vertebral. El borde anterior de la meseta vertebral superior va a poseer una superficie orientada hacia arriba y hacia adelante. La meseta vertebral va a ser inferior. Esta va a estar prolongada hacia adelante y hacia abajo por un pico prominente. Va a estar bordeada a cada lado por 2 carillas de la articulación oncovertebral orientada hacia abajo y hacia afuera. Aquí también va a tener forma de corredera de concavidad superior. Sin embargo, va a tener un fondo próximo al cuerpo vertebral y va a tener un orificio redondeado, donde la arteria vertebral dará origen a la apófisis espinosa. Ahora, la flexoextensión en las articulaciones atlantoaxiales y atlantoideas van a estar en el centro real del movimiento de la flexoextensión del atlas sobre el axis. Sin embargo, se va a proyectar casi en el centro de la apófisis odontoides, si lo vemos en una vista de perfil. Aquí se puede entender que la cavidad receptora de la apófisis odontoides no es totalmente ósea. Sin embargo, la articulación atlantoaxial media va a ser una trocoide con 2 superficies cilíndricas encajadas la una sobre la otra. Por delante tenemos a una articulación de tipo sinovial con una cavidad articular y una cápsula sinovial con 2 pliegues. Este estará alrededor de un centro que corresponderá al eje de la apófisis odontoides, donde la cápsula articular se va a distender a la izquierda y se tensará a la derecha, y durante la rotación de derecha a izquierda. Ahora bien, cuando el hueso occipital gire sobre el atlas, participará un movimiento general de rotación del atlas sobre el axis.
Aquí la cinemática va a ser una rotación que va a estar asociada a una traslación que va a ser una rotación, pero con el mismo ángulo. Ahora, distinto al centro va a ser fácil de construir, sin embargo una rotación para las articulaciones atlanto-occipitales durante los movimientos de rotación hacia la izquierda va a generar un ángulo en torno al centro de la apófisis odontoides. Se va a generar un eje real de movimiento de rotación. Este corresponderá al eje anatómico del bulbo raquídeo. Con la tercera vértebra cervical muestra que durante la inclinación lateral no existe ningún desplazamiento en la articulación atlantoaxial. Sin embargo, en una inclinación se efectuará únicamente entre el axis y la tercera vértebra cervical, entre el hueso occipital y el atlas. Aquí la inclinación será total entre el hueso occipital y la tercera cervical, que será de 80 grados, repartiendo en 50 grados el axis de isla C3 y en 30 grados el hueso occipital y el atlas. Los movimientos de flexoextensión del hueso occipital recaerán sobre el atlas. Ligamentos del raquis suboccipital. Cabe recalcar que son muy numerosos y potentes. Aquí el ligamento transverso axial va a estar entre el borde inferior del ligamento transverso y la cara posterior del cuerpo del axis. El ligamento occipitoaxial medio va a estar por detrás del ligamento cruciforme y se va a extender desde la apófisis. El ligamento atlantoaxial anterior se va a prolongar hacia abajo, mientras que el ligamento atlanto-occipital anterior se va a extender desde el borde inferior del arco del atlas hasta la cara anterior del cuerpo del axis. El ligamento atlanto-occipital posterior va a unirse al borde posterior del agujero occipital y al arco posterior del atlas. Ahora, los ligamentos suboccipitales. Estos van a estar en un plano profundo y van a ser el ligamento del ápex del axis, que van a ser los dos ligamentos alares, el ligamento transverso, que se va a extender lateralmente de una masa lateral del atlas a otra, y el ligamento occipitotransverso. Este se va a seccionar detrás del borde superior del ligamento transverso y se va a desplazar por arriba. El ligamento transverso axoideo. Este se va a seccionar y se va a desplazar hacia abajo. El ligamento occipitoaxial medio, que va a estar prolongado lateralmente por segmentos de los ligamentos alares y por segmentos de ligamentos longitudinales posteriores, donde el nervio cervical por el orificio va a estar penetrando la arteria vertebral, y el segundo nervio cervical, donde la rama posterior va a constituir el gran nervio occipital de Arnold. En su meseta superior va a tener dos prominencias planas, transversalmente de cada lado, una apófisis unciforme que va a encajar en las carillas articulares correspondientes en la meseta inferior de la vértebra superior. Ahora bien, la meseta superior va a ser cóncava, transversalmente y convexa de delante a atrás. Esto a modo de una silla de montar. Ahora, a través del disco intervertebral se va a articular con la meseta inferior de la vértebra suprayacente. Esta meseta va a estar convexa transversalmente y cóncava de delante a atrás. En la parte posterior de la cara lateral del cuerpo vertebral se van a implantar los pedículos vertebrales con un punto de origen del arco posterior, y por otra parte va a estar la raíz anterior de la apófisis transversa. Por este medio, el nervio cervical va a salir del canal raquídeo por el agujero de conjunción y va a recorrer la corredera de la apófisis transversa, de tal modo que éste va a cruzar perpendicularmente la arteria vertebral para desembocar entre los dos tubérculos de la apófisis transversa. Va a hacer que ésta parezca tener un origen en dos raíces, una que va a ser fija directamente en el cuerpo vertebral y la otra en la apófisis articular. Delante de los cuerpos vertebrales vamos a encontrar que se extiende el ligamento longitudinal anterior y por detrás el ligamento longitudinal posterior. Las articulaciones sigapofisarias van a ponerse en contacto con las carillas articulares. Estas van a estar unidas a la par por una cápsula y la apófisis transversa por tubérculos anteriores y posteriores que estarán unidos por ligamentos intertransversos. La flexoextensión va a estar en el raquis cervical inferior, en donde la posición neutra de los cuerpos vertebrales estarán unidos por un disco intervertebral, en donde el núcleo estará en una posición estable y en la que todas las laminillas del anillo fibroso estarán sometidas a la misma tensión. Se entiende que las carillas van a poseer un plano parasagital y una ligera curva cóncava hacia adelante. Estas van a corresponder a un centro de curva situado con bastante distancia hacia abajo y hacia adelante. Esto va a ser debido a la lordosis cervical, porque los centros de curva van a estar separados a una longitud mayor a la que se va a separar del plano de las superficies articulares. Sin embargo, durante el movimiento de extensión, el cuerpo de la vértebra suprayacente va a inclinarse y deslizarse hacia atrás, donde el espacio entre las mesetas vertebrales va a ser más estrecha por detrás que por delante,
y su núcleo pulposo se desplazará ligeramente hacia adelante, de modo que las fibras anteriores del anillo fibroso van a tener que tensarse. Durante un movimiento de flexión, el cuerpo de la vértebra suprayacente tendrá que inclinarse y deslizarse hacia adelante. Esto disminuirá el grosor de la porción anterior del disco intervertebral y tendrá que desplazar el núcleo hacia atrás, tensando fibras posteriores del anillo fibroso. Este movimiento de inclinación de la vértebra suprayacente va a tener que verse favorecido por una superficie en la meseta superior, donde la vértebra suprayacente va a tener que dejar pasar del pico de la meseta inferior de la vértebra suprayacente a los movimientos en las articulaciones uncovertebrales. La unciforme, cuya carilla interna va a orientarse hacia arriba y hacia adentro, y una carilla semilunar. Esta va a estar orientada hacia abajo y hacia afuera, y su movimiento de flexoextensión vertebral suprayacente se va a deslizar hacia adelante y hacia atrás. ¿Esto qué produce? Pues un deslizamiento entre las carillas articulares uncovertebrales, donde las apófisis unciformes van a conducir el cuerpo vertebral en este movimiento. Ahora, la orientación de las carillas articulares van a estar en un eje mixto de rotación e inclinación. La rotación de la cuarta vértebra cervical va a estar en torno al eje oblicuo hacia abajo y hacia adelante, lo que va a realizar un movimiento mixto. El eje más bajo es casi vertical, lo que va a implicar una rotación casi pura. Cuanto más descendiente sea la base del raquis cervical, más se va a poder desplazar al centro motor, hacia arriba y hacia adelante del cuerpo vertebral. El movimiento de inclinación es simple, como un componente de rotación. Cuando la vértebra suprayacente gire en torno al eje, va a llevar su propio eje de rotación, de modo que va a aparecer como un nuevo componente de extensión, modelo mecánico, permitiendo distinguir tipos de funcionamientos en las articulaciones del raquis cervical. Aquí va a tener una eliminación deliberada de movimientos de la flexoextensión. En esta parte va a permitir que los movimientos de inclinación-rotación aparezcan de manera particular, y los movimientos de inclinación y rotación en el modelo del raquis cervical van a aplicar una rotación sucesiva en torno a los 6 ejes, donde se puede ver cómo adquieren un movimiento de inclinación que va a estar asociado a una rotación, donde los 50 grados van a corresponder a la amplitud de la rotación del raquis cervical, que va a ser un ligero componente en la extensión. Va a representar funcionalmente a la articulación atlantoaxial. Aquí va a formar una forma convexa adelante-atrás que va a corresponder a las carillas superiores del axis, permitiendo el movimiento de la flexoextensión del atlas. Dará funcionalmente a la apófisis odontoides. Este permitirá movimientos de rotación en una inclinación exactamente igual a 25 grados sobre la cervical. Además de estos movimientos de rotación y de flexoextensión que se ejercen sobre la cara superior convexa del axis, existirá la rotación complementaria por la contracción de los músculos oblicuo inferior recto, anterior, y por el oblicuo superior izquierdo, una amplitud articular en el atlas, creando una rotación total de 80 a 90 grados en cada lado, y en la relación de esta amplitud se van a atribuir 12 grados a la articulación atlanto-occipital.